Otra cosa muy importante es que estos imperios van, ahorita vamos a verlos, van de oriente hacia occidente, Ok. ¿verdad? Entonces empiezan en oriente, ahorita te voy a dar la secuencia de cuáles son. Empiezan en oriente, se van extendiendo hasta llegar a occidente. Ok. Eh, lo digo porque nosotros tenemos, ahorita lo vamos a ver, el último es el Imperio Romano, ¿verdad? Si el Imperio Romano en la secuencia de Daniel es el último, es el más occidental de los imperios. Mm, Quiere decir que el próximo imperio que siga después de Roma todavía va a ser más al occidente. ok. Y ese es el que vamos a ver más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces lo que tenemos al final es hierro y barro. Ahora, si Exacto. el hierro representa a Roma, Ujú. quiere decir que algo de Roma va a quedar hasta el final de los tiempos. Así es. O sea, hay una continuidad de Roma. No va a ser como en la época del Imperio, pero sí va a haber un remanente de Roma hasta el final de los tiempos. Entonces, aquí está relacionando a un monte con quién. Con Babilonia. Babilonia. Quiere decir que un monte en profecía equivale a un reino. Reino. Entonces, Mm. cuando esta piedra venga acá y desbarate todo, se va a formar entonces, dice que un Mon- monte, o sea, un reino. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Logos Publicaciones y a su programa preferido, Charlando entre Amigos. Aquí con nuestro amigo Wilson con otra vista impresionante. Por ahí atrás veo unos dedos. ¿De qué se Ahí estás trata, viendo, Luis, Wilson? mira, justamente es una mano que se extiende abierta hacia la montaña. Esto también es en el Valle del Cocora, Luis. Ajá. Justamente hay un monumento allí muy bonito, muy, digámoslo así, expresivo, y entonces sube, son unas escalinatas, a ver si lo mostramos aquí. Ahí estoy subiendo con mi esposa, y entonces están las manos así abiertas, como estilo China, también lo he visto en Vietnam, creo. Entonces es un monumento muy bonito, que vale la pena que si van a Colombia vayan al eje cafetero, allí donde van a encontrar estos monumentos y esta maravillosa y majestuosa naturaleza, ¿no? También un saludo desde aquí de la Florida, Luis. Estamos ya a mediados del mes ya cerca del mes de septiembre, increíble cómo el tiempo avanza, y pues entonces con la ayuda del Señor poder tener una temática muy interesante hoy. Sabemos que, amigos, si usted pone su like, si usted nos acompaña a través de la compra de los materiales, también si usted se suscribe con la sencilla presionar ese botoncito, no te cuesta nada, hágalo, que es algo muy precioso. También quiero saludar, Luis, a algunos amigos que han estado allí bien atentos. Ahora que les mencionamos que íbamos a estar también dialogando sobre el libro de Daniel, pues están muy animados, a gente que le gusta la profecía, que le gusta entender todos estos aspectos, pues sé que les va a encantar. Y pues esperamos que con la ayuda del Señor sea una bendición extraordinaria. Queremos saludar a esas personas que están, especialmente Luis, en la zona de Colombia, en la zona de El Salvador, Guatemala también. Hoy justamente hablaba con algunos amigos allí, y entonces, y ayer especialmente, a ellos un saludo muy especial. Y pues, mi querido Luis, esperando que con la ayuda del Señor también todos los que reciban en las diferentes partes del mundo puedan ser bendecidos. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración y comenzamos? Perfecto. Maravilloso Dios, gracias por ser tú ese Señor dador de todas las buenas cosas. Pedimos que nos regales de tu Santo Espíritu para poder entender estos aspectos proféticos tan necesarios, que históricamente le dan el piso necesario a toda la profecía bíblica que permite, oh Dios, en nuestro tiempo, aquí en el siglo XXI, en el año 2025, poder entender, mirando hacia atrás, mirando el presente y mirando hacia el futuro que se avecina, que realmente estamos caminando por senderos proféticos seguros,
y que con tu ayuda podemos siempre estar listos para lo que viene y lo que vendrá, que sabemos son cosas muy interesantes. Pedimos discernimiento, pedimos sabiduría de lo alto para poder atesorar estas verdades. También queremos pedir salud, queremos pedir gozo, alegría, paz, tranquilidad para toda alma atormentada, para toda persona enferma, para todo aquel que necesita ese bálsamo de Galaad, que seas con esas familias a las cuales va a llegar este programa. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre, maravilloso Jesús. Amén. Y un saludo a todos los hermanos de Centroamérica que ahora el 15 de septiembre se celebran aquí en toda Centroamérica las fiestas de independencia. Correcto, Todo correcto. Muy bonito. menos Panamá, porque Panamá se independizó o la independizaron a la fuerza los Ujú. gringos Exacto. de Colombia, ¿verdad? De Colombia, así es. Sí, pero bueno, todo lo que es Centroamérica es el 15, creo que en México es el 14 que celebra Ujú. la independencia. Ok. Entonces, un Cierto. saludo ahí a los hermanos de Guatemala, que sí sé que nos están viendo en Guatemala, en Ujú. Salvador y también en Honduras nos han estado viendo, ¿verdad? No sé, de Nicaragua no tengo reportes, pero También, me también imagino nos que están viendo. sí habrá alguien por Sí. allí escuchándonos. La familia Arbizú, voy a mandarles un saludo especial a ellos. Familia Arbizú de la zona de Malpaisillo y Corinto en Nicaragua, que también nos están viendo, Luis. Ok, perfecto. Entonces un saludo a todos ellos. Y bueno, como dijo Wilson, ya saben, ¿verdad? Por favor, ayúdanos con un like, suscribirse y a compartir, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Gracias a Dios, pues sí, el canal ha estado en crecimiento, ya cada día somos más, ¿verdad? Y acuérdense que suscribirse no es que le van a cobrar nada, simplemente es para formar una comunidad entre nosotros y cada vez que subamos un video, pues ahí le va a llegar las notificaciones. Entonces Exacto. no es que les vaya a cobrar nada, porque sí me he topado con gente que me ha dicho que no se ha suscrito porque seguro le van a cobrar algo. No, esto no es de cobrar, simplemente es de formar una comunidad. Entre más tengamos personas, pues más nos vamos a ir ayudando. Sobre todo que el canal no es un canal monetizado, o sea, nosotros no estamos recibiendo absolutamente nada de dinero por el trabajo que nosotros hacemos, porque es un canal pequeñito, apenas estamos creciendo, ¿verdad? Así Entonces, por eso es. Así también es. les decimos que si quieren ayudarnos, acuérdense que pueden conseguir los libros, ¿verdad? De la trilogía, Dos Verdades Ocultas, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Sí. Si el libro lo pueden adquirir por Amazon, lo pueden adquirir por Mercado Libre. Si viven aquí en Costa Rica, donde yo vivo, pues aquí lo pueden adquirir a través de mí. Les voy a dejar arriba el número de WhatsApp y también de Simpe Móvil por si gustan hacer alguna ofrenda para el ministerio que nosotros tenemos. Si quieren ayudarnos con alguna ofrenda especial desde otra parte del mundo, abajo en la caja de comentarios estará también el enlace a PayPal para poder hacerlo, porque como siempre hemos dicho, pues esto sí requiere inversión y nosotros ahorita pues lo que recibimos, gracias a Dios, y es bendición del Señor, pero económicamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que les llegue a ustedes estos materiales. Y son materiales que cada vez, como ustedes ven, valga la redundancia, se están poniendo muy interesantes, ¿verdad? Ya estamos llegando al punto de profecía. Hoy vamos a hacer el capítulo 2 del libro de Daniel. Si no han visto el Perfecto. capítulo uno, ya está ahí grabado. Y así vamos a ir sucesivamente hasta luego pasar incluso al libro de Apocalipsis también capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, el tema de hoy, Wilson, es el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Interesante porque esta primera profecía no se la revela el Señor primordialmente o primeramente a Daniel, sino que es un sueño que tiene Nabucodonosor, ¿verdad? A Y un rey pagano, exactamente. exactamente, a un rey pagano que no tenía el conocimiento del Señor. Pero bueno, a él es el que se le da la revelación primero. Por supuesto, Daniel va a dar la interpretación con la ayuda del Señor. Y esta profecía es una profecía que va a ser paralela a Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8.
pero desde diferentes perspectivas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Perfecto. Una cosa muy interesante, Wilson, es que, bueno, esta profecía y las que mencioné son una secuencia de reinos que se van a dar desde la época de Daniel hasta el final del mundo, ¿verdad? Correcto. Entonces, bien interesante, todas las profecías empiezan cuando al profeta se le da la visión. En este caso, Daniel interpretando, ¿verdad? Pero la profecía ya vimos que fue primero dada ¿cómo se llama? Al Nabucodonosor. Nabucodonosor, Entonces rey. va a haber, empieza allí en la época de Daniel, pero se va a extender hasta el fin de la historia y todas las profecías son igual. Las profecías empiezan en la época del profeta y Ujú. van a terminar cuando terminan, pero las profecías empiezan cuando al profeta se le da la visión. Entonces, tenemos aquí algo muy interesante, es que se supone, bueno, que estas son grandes potencias, pero nosotros vamos a ver ausentes un montón de potencias, incluso más Ok. grandes de las que menciona Daniel que van a sucederse. Por ejemplo, en esta profecía no aparece, vamos a decir, el imperio mongol. Ujú, El imperio ujú. mongol es el imperio más grande que ha existido. No Cierto. aparece en la profecía, no aparece otro imperio importante, vamos a decir, el imperio británico. Ahora, ¿por qué no se mencionan? Porque son imperios que han influido en el pueblo de Dios y donde ellos han estado viviendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por esa particularidad no se mencionan grandes imperios. Claro. Son, por supuesto, son grandes imperios los que se van a mencionar, pero lo que quiero decir es que no se mencionan algunos grandes imperios que uno dice, ¿por qué no estará este imperio? ¿Por qué no estará aquel otro, verdad? Y es porque Ujú. está relacionado con los hijos de Dios íntimamente, estos imperios a los cuales las profecías de Daniel están dirigidas, sus predicciones. Y sabes, Luis, que eso es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque esto va a ser clave a la hora de interpretar y de poder descifrar estos símbolos, ¿no? Porque hoy se escucha, por ejemplo, mucho de que supuestamente sí se habló de una Rusia, una China, los japoneses o los árabes, hasta dónde realmente es que el imperio otomano o otomano, como dicen algunos. Luis, sí, esto es muy importante. Definir ese punto creo que es clave. No es que Dios esté, o por ejemplo los aztecas, los incas, Mm. ¿por qué no se mencionan estas culturas precolombinas? ¿Qué es la razón? Los mayas, por ejemplo, que una de las civilizaciones tan desarrolladas y todo. Es importante, ¿sabes, Luis? Porque así es entender el contexto en el que se está hablando. Decías tú y quiero que eso de verdad nos quede claro. Las profecías empiezan desde el momento donde está al que le está recibiendo estas profecías, en este caso el profeta o el instrumento humano que Dios está utilizando, y de ahí hacia adelante, pero circunscrito al pueblo de Dios. Y por lo Mm. tanto eso es muy importante y creo que si tenemos eso siempre en mente, nos vamos a llevar menos chascos a la hora de escuchar interpretaciones. Sí, aquí lo que tenemos, igual que hemos hecho con los aspectos de doctrina, es seguir lo que nos va diciendo la Biblia, porque ella es la que nos va dando la interpretación de las profecías también. Ok, entonces tenemos en el capítulo 2 a un rey muy poderoso, rey Ok. Nabucodonosor, ¿verdad? Este Ujú. es un personaje histórico, no solo en la Biblia, es un personaje histórico muy, pero muy importante, ¿verdad? De él se sabe mucho, no solo por lo que dice la Biblia, sino por escritos de otros pueblos y rastros que han quedado ahí de su cultura, ¿verdad? En este caso de ellos se ha sacado mucha información de pedazos de arcilla. Ellos Ujú. utilizaban la escritura cuneiforme y pues de ahí también se ha extraído mucha información de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era un hombre bastante orgulloso, Ujú. tenía el ego por las nubes. Me recuerda a un Sí, presidente que hay ahora en Estados Unidos, sí. ¿verdad?
Eh, un orgullo bastante marcado el que tiene este hombre y también un carácter muy, pero muy fuerte. Este hombre no le temblaba la mano para hacer la crueldad que quisiera si no se cumplía su voluntad, ¿verdad? Entonces, es Exacto. bien interesante, Wilson, porque cuando hay una persona muy temperamental, Ujú. entre más temperamental sea, más radical va a ser la operación que hace Dios para llamar a esa persona. Me recuerda mucho el caso de Pablo. Pablo era temperamental. Sin duda. Pablo no se andaba por las ramas a la hora de ir a sacar cristianos, ¿verdad? Y el Mm. Señor le tuvo que dar lo llamó, pero lo tuvo que humillar, ¿verdad? Le tuvo que Claro. dar duro para que entendiera. Algo así va a suceder con Nabucodonosor, nada más que con Nabucodonosor se va a llevar varios golpes, porque este que vamos a ver aquí no le bastó, ¿verdad? Todavía vamos a ver cosas muy interesantes en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Daniel, que Sí. por cierto, para mí, personalmente, son los capítulos más peculiares que hay en profecía, Daniel 3 y Daniel 4. No digo que sean los más importantes, pero son muy peculiares. A mí, en lo personal, Sí. me encantan Daniel 3 y Daniel 4, porque cuando Coincido. lleguemos ahí vamos a tener que hacer un enlace con Apocalipsis ahí bastante raro, bastante interesante. Pero sí, son capítulos muy lindos. Pero bueno. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel, ya Daniel pues había terminado sus estudios, vamos a llamarlos universitarios, ¿verdad? En el Ok. capítulo 1 habíamos dicho de que Daniel y sus compañeros son sometidos a un estudio de Oh, 3 años, ¿verdad? mm, Entonces correcto. ya aquí ya habían terminado sus 3 años de estudio y ahora ellos ya estaban sirviendo directamente al rey de Babilonia, ¿verdad? Ujú. Sabemos de que las personas que servían al rey de Babilonia era de esa gente que había sido seleccionada, lo mejor de lo mejor iba a trabajar con la corte, ¿verdad? Entonces, Daniel y sus compañeros son personas muy sabias y ya están en otra dimensión, ¿verdad? Están ya trabajando y poniendo a prueba todos sus conocimientos. Sobre esto, sobre el conocimiento, bueno, tenemos que decir que en la época de los babilonios, estos sabios que estaban al servicio del rey, mezclaban la ciencia con la magia, la Ujú. ciencia con el ocultismo, ¿verdad? Y bueno, entre todas las cosas que ellos sabían, pues había también mucha superstición y cosas raras. Incluso cuando sucedía algo, el rey soñaba algo, ellos ya tenían algo que decirle al rey, algunas veces tal vez por inspiración satánica, otras veces simplemente inventado, ¿verdad? Pero Correcto. a lo que vemos nosotros aquí en el capítulo 2 es que Nabucodonosor va a tener un sueño muy importante y él sabe que es muy importante, pero ¿qué es lo que sucede con él? Se levanta en la mañana Se y le no sabe olvida. nada. Ujú. Solo tiene eso de que soñó algo muy importante La impresión, sí, y exacto. él tiene esa inquietud, ¿qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que soñé? Porque que yo, si yo soñé tal y tal cosa, me acuerdo, bueno, eso le voy a decir a mis sabios que me digan qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Ujú. Pero Correcto. el que le había dado este sueño había sido el mismo Señor, ¿verdad? El mismo Dios. Y Dios había estipulado de que Nabucodonosor no se acordara del sueño precisamente para que no vinieran los magos, los astrólogos, a decirle tonterías o inventarle cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, esto sí. fue algo ordenado por el Señor. Dios le da el sueño, pero también Dios le borra momentáneamente qué fue lo que él había soñado, ¿verdad? Exacto. Entonces, es precisamente, ¿verdad? Por esta circunstancia de que al final el nombre de Dios va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque Daniel le va a poder dar no solo los detalles de lo que soñó el rey, sino también la interpretación del sueño, ¿verdad? Entonces, los magos y astrólogos eran incapaces, ellos no podían hacer absolutamente nada. Pero había un problema, Wilson, y es que
al ser Daniel y sus amigos colegas de estos magos y astrólogos, como el rey estaba tan enojado porque nadie le podía dar la interpretación, y el rey había dado una orden de matar a todos los sabios y astrólogos, dentro de esa orden estaban precisamente Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Habían los hebreos, sí, correcto. Pero, y esto es algo que a Satanás también le servía. Satanás me imagino que estaba muy contento. ¿Por qué? Porque estos muchachos, hijos de Dios, hombres fieles, pues para Satanás no era muy conveniente tenerlos allí. Y Entonces, bueno, menos está ahí bien, tan cerca. Sí. maten a estos y bueno, también me están matando a los muchachos. De aquí me quito a estos de encima. Correcto. Entonces, Satanás pues tenía en ese aspecto algunas ventajas, ¿verdad? Vamos a buscar, Wilson, vamos a leer aquí, porque vamos a irlo haciendo de poquito el capítulo es un poquito largo. Vamos a leer Daniel, el capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 13. Perfecto. Daniel 2, 1 al 13. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ok, hay una cosa muy importante ahorita que debemos también tener presente, Wilson, y es que los reinos terrenales han sido un instrumento en las manos de Satanás. Eso es algo que vamos a ver bien claro cuando lleguemos al capítulo 10 de Daniel. O sea, Satanás gobierna al mundo a través de los imperios. Los usa para su propio beneficio. Correcto. Entonces, no importa el imperio que sea, Satanás los utiliza. Y como dije antes, estos muchachos eran un estorbo porque estaban viviendo en el imperio más grande de esa época. Un imperio muy, pero muy influyente, tan influyente que esa influencia nos ha llegado a nosotros hasta nuestros días, ¿verdad? Pero imaginémonos la influencia entonces que podía tener en las tierras de aquel entonces, ¿verdad? Y estos muchachos pues no les iba
no les servía a Satanás que estuvieran en el puesto que ellos estaban, porque no era que estaban solamente viviendo en la época de los babilonios, es que estaban en el corazón del imperio, ¿verdad? Ujú. Entonces, como vimos que estos muchachos iban a ser sacrificados, iban a morir porque era parte de los sabios. Eh, Correcto. Nosotros al principio no vamos quizás a ver a Daniel en la parte, por ejemplo, que vos leíste del 1 al 13, porque ahí los que están son la gente más experimentada. Estos todavía eran jóvenes. Ujú. Ellos todavía no han sobresalido. Vamos a hablar principalmente de Daniel. Daniel todavía no había sobresalido. Era una persona ahí que estaba aprendiendo y que estaba al servicio al servicio de alguno de los magos y astrólogos, ¿verdad? Más importantes. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a Daniel de aquí en adelante es donde va a tomar el protagonismo. Una cosa que hace Daniel primero es cuando se entera, él no sale en carrera gritando, ¿verdad? Ujú. Tiene la calma, una lección muy importante para nosotros, ¿verdad? A veces con cualquier cosita estamos ya Nos pegando desesperamos. gritos, estamos deprimidos, pero no. Daniel no hizo otra cosa que primero reunir ahí, ¿verdad? A la gente y decirle, no, al Señor, voy a pedirle a mi Dios y mi Dios me va a dar la interpretación del sueño. Llama a sus compañeros y oran para que el Señor los ayude, ¿verdad? Es una Correcto. lección para nuestras vidas. Vamos a leer exactamente cómo fue que sucedió eso en Daniel capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 28 ahora, Wilson. Dice así del 14 al 28. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los siervos de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Entonces respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero aún hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Que una cosa también que sale a relucir aquí de Daniel es la humildad. Daniel podría haberse echado flores y decir de que, bueno, no, yo sé todo, yo soy muy bueno, yo soy muy inteligente, pero no.
él le da siempre la honra y la gloria a Dios. Y está en contraposición de este personaje Arioc, que es el encargado de ir a buscar para matarlos. ¿Por qué? Porque Arioc va donde el rey y dice, he hallado yo, Sí, sí, él. ¿verdad? Mentiras, Daniel fue el que fue a buscar a Arioc, Correcto. ¿verdad? Y él dice, no, yo he hallado, o sea, la solución si se da va a ser mía, Eh, porque yo fui el Exacto. que hallé a este muchacho, ¿verdad? Pero Daniel no, bueno, no le importan ni las palabras de Arioc, que simplemente le da la honra y la gloria al Señor por lo que va a suceder. Entonces, el sueño de Nabucodonosor, bueno, consistía en una estatua bastante extraña, Wilson, porque y son materiales muy pesados los que están arriba y abajo hay una base muy débil, Sí, porque en la base hay barro, ¿verdad? correcto. O sea, Y no se va a poder sostener, ¿verdad? Por mucho tiempo. ujú, exacto. ¿Qué nos quiere decir esto? Y que los imperios del mundo, ¿verdad? Desde la época de Daniel para acá, van a tener una base muy débil y tarde que temprano todo el sistema va a caer, ¿verdad? Todo. Entonces, este es el sueño que él tiene. Ahora, la cabeza de la estatua es de oro, el Ujú. pecho y los brazos son de plata, el vientre y los muslos son de bronce, las piernas son de hierro, ¿verdad? Y la parte de abajo, los pies son en parte de barro y en parte de hierro. Es Ya. una estatua bastante rara, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando se hace una estatua, se hace de un solo material. Se hace de Exacto. bronce, se hace de hierro, lo que sea, pero se hace un solo material. Pero aquí tenemos una estatua de diferentes materiales. Ahora, sabemos que cada uno de estos materiales representa un imperio porque Daniel le dice a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro. O sea, el Ok. rey de Babilonia es la cabeza de oro. Y los términos rey o reinos son intercambiables, como vamos a ver cuando analicemos Daniel capítulo 7. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí que es, de buenas a primeras, es una secuencia de reinos, ¿verdad? Que va, ahorita vamos a ver, que van desde la época de Babilonia hasta el final de los tiempos. Sigamos entonces con la lectura en Daniel 2 del 29 al 38. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok. Una cuestión muy interesante con los imperios, con estos imperios, es que estos imperios van a interactuar entre ellos.
¿verdad? Ujú. Y entre ellos se van a suceder, o sea, van a haber guerras entre ellos, el que pierde va a perder su poderío y es entregado al que sigue. Otra cosa muy importante es que estos imperios van, ahorita vamos a verlos, van de oriente hacia occidente, Ok. ¿verdad? Entonces empieza en oriente, ahorita te voy a dar la secuencia de cuáles son. Empieza en oriente, se van extendiendo hasta llegar a occidente. Ok. Eh, lo digo porque nosotros tenemos, ahorita lo vamos a ver, el último es el Imperio Romano, ¿verdad? Si el Imperio Romano en la secuencia de Daniel es el último, es el más occidental de los imperios. Mm, Quiere decir que el próximo imperio que siga después de Roma todavía va a ser más al occidente. ok. Y ese es el que vamos a ver más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahorita Ujú. no voy a dar nombres, pero Ok. sí es bien interesante. Los imperios van de oriente hacia occidente, Muy ¿verdad? bien. Algo a tener en cuenta. Ok, la cabeza de oro entonces es Babilonia. Babilonia. Babilonia es un imperio que va del 605 al año 539, ¿verdad? Antes de Cristo. Antes de Cristo, Bien. correcto. Luego, de este imperio cae en manos de los persas. Ujú. Bueno, el nombre Medos y persa es persas. el nombre como que se le conoce a los iraníes. De hoy. Ujú. No, pero es que es bien interesante porque la gente no sabe esto. Ellos, los iraníes, históricamente, ellos se han identificado como iraníes. Por eso es que ellos cambiaron Mm, el nombre. Antes se llamaba Persia. Ellos cierto. cambiaron el nombre y no fue hace mucho. ¿Por qué? Porque el nombre de esa cultura es Irán en su idioma. Mm, El nombre Persia es un nombre que le pusieron los griegos por una de las tribus que era más poderosa. ok. Pero en realidad ellos a sí mismos siempre se han considerado Irán, ¿verdad? Entonces, el imperio persa va del año 539 al año 331 antes de Cristo. Es un imperio que duró bastantito tiempo, los Sí, persas. claro. Es una cultura milenaria, perdón, iraní. Esta gente son de admirar, la verdad. Los iraníes, en vez de, por ejemplo, Occidente quisiera exterminarlos por cuestiones ideológicas y por cuestiones de saquear sus recursos, pero esta cultura es una cultura tan antigua como la China. Ujú. Esta gente no se formó hace 100 Ayer, años, hace exacto. 200 años como Estados Unidos. Por eso muchas veces los chinos o los iraníes dicen que Estados Unidos tiene apenas 200 años y al día va a terminar Estados Unidos y ellos van a seguir allí. Porque cuando ellos empezaron, Mm, Occidente no existía siquiera, ¿verdad? Que eran tribus bárbaras cuando ya esta gente eran culturas avanzadas. Entonces, los persas van a caer en manos del imperio griego, ¿verdad? griego, Entonces, el sí. imperio griego, a su vez, entonces empieza en el año 331 y va a terminar en el año 168 antes de Cristo. Otra Ujú. gran cultura, ¿verdad? Una cultura que también ha influido en nosotros hasta Hasta fecha, hoy, ¿verdad? exacto. Mucho del vocabulario que nosotros utilizamos viene precisamente del griego, la forma Griego. de Ujú. pensar, la forma política, un montón de cosas ha En influido religión también. todo, sí, las culturas occidentales. Pero Correcto. bueno, en el año 168 caen los griegos a manos de los romanos. Romanos. Y los romanos, bueno, la Roma imperial va a tener un imperio bastante largo, que va desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando Ujú. cae el último Después. de los emperadores, ¿verdad? Entonces es un imperio bastante largo también y del cual pues tenemos nosotros bastante. Nuestra lengua viene, por ejemplo, del latín, del español es una de Sí. las lenguas que se llaman lenguas itálicas porque
vienen de esa zona, Ro- ¿verdad? De Italia, Los romances también se llaman, los romances, ¿por romances qué? de Porque Roma. vienen de Roma, ¿verdad? Nuestro Correcto. sistema judicial estaba basado en el sistema romano. A los hispanos se les dice latinos por el Ujú. idioma, ¿verdad? Pues mucha Claro. gente, bueno, hay gente muy ignorante allá en Estados Unidos que piensa, por ejemplo, me he topado gente de Estados Unidos con estudios universitarios que, por ejemplo, piensan que Brasil está en Europa, cosas por el estilo. Y en veces ellos piensan que la cultura latina, no es un término que a mí no me gusta, es un término inventado por los franceses. La cultura latina es una raza, la cultura latina no es una raza. Se llama latinos por el idioma que nosotros hablamos, que viene del latín, ¿verdad? Correcto. O- pero bueno, sí, los romanos han influido mucho en nosotros, ¿verdad? Y somos herencia de eso, Correcto. de esa gran cultura, la cultura romana. Wilson, vamos a leer entonces ahora Daniel 12, 39 y 40. 39 y 40 nos dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, entonces, cosas a apreciar ahorita aquí. Los materiales de la estatua se van degradando. Empieza con el oro y termina con el barro. Hierro, ¿Qué es lo que quiere barro en este decirnos caso. esto? Ujú. Bueno, y lo que nos quiere decir es que la historia se va a ir degradando. Hay gente que piensa que nosotros ahorita somos mejores que antes, Ujú, por ujú. tecnología, por conocimiento científico, lo que sea. Pero la Biblia no lo considera así. Nosotros más bien vamos de mal en peor en todos los aspectos. Ayer, bueno, no sé, para los que han estado informados sobre lo que pasó con este muchacho Kirk, eh, Charlie, yo me quedé Charlie Kirk. pasmado de cuando a este muchacho le disparan. Vi un video hoy de donde le disparan, bueno, pues a alguien le disparan en la multitud por supuesto se tira al suelo para protegerse. Cuando todo el mundo se tira al piso, se levanta un muchacho a festejar como si hubiera metido un gol la selección de su país. Porque acababa de ver, ves que lo tenía tal vez a 20 metros al muchacho que le dispararon y festejando como si hubiera metido un gol y viendo a las cámaras. Es un Terrible. cinismo, es una degradación moral la que estamos viviendo, lo que le sucedió a esta pobre muchacha en el metro, ¿verdad? También en Estados Unidos. Viene un tipo, la muchacha está simplemente sentada viendo su celular y nada más pasa un tipo, le mete unas puñaladas y sigue caminando como si estuviera en el parque en un día de verano. Y lo peor es que la gente que estaba a su alrededor se quedaron sentados como si nada hubiera pasado. Algo Entonces, impresionante. nosotros no estamos mejor que la gente de antes, nosotros estamos peor. Y esto se está saliendo de control cada día más. Y eso está representado en estos materiales. Estos materiales son primero materiales preciosos, ¿verdad? Como el oro, y ahí se Sí, va sí. dando el asunto. ¿Verdad? La historia cada vez es peor y peor, ¿verdad? Ahora, otra cosa que hay aquí es que los materiales van desde lo más blando hasta lo más duro. Fuerte. Ujú. El oro es súper blando, Claro. ¿verdad? Maleable. Sí es maleable, con con un poquito de calor, se puede moldear el oro fácilmente, pero ya con el hierro no puedes hacer eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la dureza
con la que va a tratar estos reinos a la gente va a ser cada día Eh, más y más y más fuerte. Pero bueno, todos estos imperios que hemos mencionado ya han desaparecido. ujú. Y bueno, es interesante estudiarlos. A mí me gusta mucho historia y todo eso, pero hablando de cosas espirituales, nosotros debemos ahorita concentrarnos en la última parte de esa estatua, Claro, ¿verdad? En esos pies que son en parte barro, en parte hierro, y en esa piedra que viene del cielo. Y eso es lo que vamos ahorita a ver, ¿verdad? Vamos entonces a leer, Wilson, del versículo 41 al versículo 45 de Daniel 2. 41 al 45. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, lo que tenemos al final es hierro y barro. Ahora, si Exacto. el hierro representa a Roma, Ujú. quiere decir que algo de Roma va a quedar hasta el final de los tiempos. Así es. O sea, hay una continuidad de Roma. No va a ser como en la época del imperio, pero sí va a haber un remanente de Roma hasta el final de los tiempos. Eso en Fuerte. cuanto al hierro, ¿verdad? Ahora vamos Ujú. a descifrar de qué se trata el barro. Ujú. ¿Ok? Entonces, en cuanto al barro, podemos decir que el barro representa al pueblo de Dios, representa a una iglesia también. El hombre fue hecho de barro, dice la Biblia, y Dios sopló aliento de vida en él, ¿verdad? Y Ujú. entonces el hombre fue hecho un ser viviente. Entonces tenemos aquí este concepto bien interesante. Barro, aliento de vida, un ser viviente. Ujú. Vamos a ver esto en Génesis 2.7, Wilson. Génesis 2.7. Ok. Génesis 2:7 nos dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, y ahora Isaías 64.8. 64:8. En Génesis dice que fue del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero Correcto. no fue cualquier polvo o cualquier tierra. El libro de Isaías nos dice exactamente cuál fue ese material. Isaías. Ahora, Ah, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ok, entonces es barro. El barro es lo que se utiliza para hacer cosas útiles, ¿verdad? Pues ya sea Sí, cántaros, sartenes, un montón de cosas súper útiles que ahorita tal vez no las utilizamos tanto, pero a lo largo de la humanidad han tenido gran importancia. Ahora, este exacto. símil de la formación del hombre, Dios la va a utilizar para representar cómo es que Dios forma a su iglesia, ¿verdad? Mm. Ahora, en el Antiguo Testamento la iglesia era el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo es que el Señor en una alegoría
nos va a mostrar cómo es que él formó a su pueblo. Vamos a Jeremías, Wilson, Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces aquí está utilizando ese símil que está ahí, ¿verdad? En la creación del hombre y está comparándolo con la formación que hace el Señor a su iglesia, ¿verdad? Cómo la va moldeando. En este caso es el pueblo de Israel. Pero bueno, sabemos que en el nuevo pacto, el cuerpo de Dios es su iglesia, ¿verdad? La cabeza de ese cuerpo es Cristo. Cristo Jesús. Vamos a ver eso en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ajá. Entonces, Cristo, antes de que descendiera el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos, tenía su iglesia formada, pero vamos a decir que en un sentido la iglesia todavía no tenía el aliento de vida. Okay. ¿Cuándo le da ese aliento de vida? Precisamente en el Pentecostés. Pentecostés, ok. La iglesia, vamos a decir ahí toma vida y ahí es donde comienza a actuar el Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, el barro representa a una iglesia, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos que si hay hierro y hay barro, tenemos dos poderes. Tenemos un poder político y tenemos un poder espiritual también, ¿verdad? Tenemos una unión ahí bastante extraña. Una unión que no se puede realizar porque yo no puedo mezclar el barro con el hierro, ¿verdad? Como no se puede No pegan. mezclar la política con la religión, ¿verdad? Un símil muy parecido también es el que se utiliza en Ezequiel capítulo 37, ¿te acordás? Donde hay un valle de huesos secos. Sí. Los huesos secos representan al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y luego sobre los huesos llega el Espíritu Santo y los huesos llegan a vivir de nuevo. Esos huesos representan al pueblo de Dios y la obra que hace el Espíritu Santo para darles vida. Entonces, lo que tenemos es representado en los pies de barro y hierro un poder político religioso que va a estar presente hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo va a empezar ese poder político religioso? Ese poder político religioso va a empezar una vez que cae la Roma imperial, ¿verdad? Tiene que caer, como estaba en la estatua, las piernas de hierro, ahora tiene que haber una transición a hierro y barro mezclado. Entonces lo que tenemos, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, es la aparición de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ya está Entiendo. predicha desde esos tiempos. En cuanto a los 10 dedos de los pies, Wilson, bueno, sabemos de que el Imperio Romano se dividió en 10 partes, ¿verdad? El Imperio Romano estaba unificado, pero un pronto a otro ya el imperio se había hecho pero tan grande que el imperio ya no podía defender bien las fronteras. Cuando el imperio se hizo muy grande, los hunos, que era un pueblo que venía de Oriente, de origen mongol, esta gente comenzó a hostigar a los pueblos bárbaros al norte del Imperio Romano, vamos a decir, ¿cómo se llama? Los germanos, toda esta gente, comenzaron a huir de los hunos con H, para que si alguien quiere buscar la historia,
ellos comenzaron a huir los pueblos germánicos y comenzaron a meterse al Imperio Romano, ¿verdad? En un momento solo venían huyendo, pero estos pueblos se fueron asentando a través del Imperio Romano, eran 10 tribus, básicamente. Entonces, de estas naciones bárbaras, el término bárbaro, también, yo creo que lo había mencionado en algún video anterior, el término bárbaro quiere decir salvaje. Para los griegos y los romanos, todo lo que no era griego y romano era salvaje. Y los pueblos germánicos para ellos eran salvajes. Y en comparación con los griegos y los romanos, la verdad que sí podían lucir de esa manera. Y bueno, entonces esta gente llegó primero huyendo de los hunos, pero se fueron asentando y comenzaron a hacer un dolor de cabeza para el Imperio Romano, porque cuando ellos comenzaron a entrar, Roma comenzó a atacarlos, pero llegó el momento que esta gente tomaron el control, ¿verdad? Y al final el imperio se dividió en 10 tribus, de donde descienden todas las naciones europeas de la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que quería decir esta también unión en los dedos del hierro y el barro? Que así como el hierro y el barro, estas naciones tampoco se iban a unir. Y hemos visto muchos intentos a través de los siglos, ¿verdad? Cómo se han querido unir los pueblos europeos, pero no lo han podido conseguir. Se hicieron guerras, se hicieron alianzas matrimoniales. Últimamente el último esfuerzo fue la tal Unión Europea, en la cual hace unos poquitos años atrás se salió Inglaterra. Suiza no está ahí metida y hay varios países que no se quieren meter. Hay unos que sí, otros se quieren salir. Bueno, aquellos es un desastre. Pero ya el libro de Daniel había predicho que esta gente no se iban a unir nunca más, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tribus? Bueno, aquí tengo los nombres. Son los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, suevos, burgundios, francos, lombardos, germanos y sajones. Ok. Esos son, ¿verdad? Entonces, la amalgama del barro con el hierro se concretó específicamente en el año 538, cuando surge la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí va a haber una fecha muy importante que es de 1260 años, que luego la vamos a ver, porque durante 1260 años la Iglesia Católica, este poder político y religioso, va a gobernar a placer en el mundo. Y todo aquel que se le oponía era eliminado, ¿verdad? Luis, ¿qué tal sería? Solo quería mencionar, probablemente alguien dirá, no, la iglesia viene de antes. Yo creo que el aspecto más importante aquí es católico, apostólico, romano. El punto es ese, que es la iglesia ya con los cambios, con el sincretismo religioso y ya tiene la mezcla romana. Ahí es donde viene, digámoslo así, lo que acabas de decir el año 538. No porque no hubiese una iglesia católica antes, o un cristianismo iglesia romana, más bien. Romana, sí, yo diría que es porque iglesia romana siempre ha existido. Correcto. Sí, porque cada región tenía su obispo. Y Roma no era la excepción. El obispo romano siempre ha existido, como siempre hubo un obispo en otros lugares de Europa y en otros de África también. Pero el obispo romano va a tomar preeminencia sobre los demás precisamente porque está en la capital del Imperio Romano. Exacto. El que está en Roma pues va a influir de a poco más que los otros. Pero, y eso hasta el día de hoy permanece, exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que Roma se va a dividir en la época de Constantino en dos partes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Constantino va a pasar la capital que estaba en Roma a Constantinopla. A Constantinopla, en la actual Turquía. ¿Verdad? Ahí entonces va a estar vamos a decir, la Roma oriental. La Roma occidental es la Roma de siempre, ¿verdad?
la ausencia del emperador, pues va a hacer de que el ¿cómo se llama? El obispo romano vaya a tener más preeminencia todavía. Ocupa ese lugar realmente. Cuando cae el último emperador romano en el año 476, Rómulo, entonces el obispo de Roma todavía tiene más chance de sobresalir, aunque tenía un problemita, y es que los ostrogodos eran los que habían derrotado al último emperador en la Roma occidental, ¿verdad? Entonces el papado no podía plenamente, o el obispo de Roma no podía plenamente gobernar sobre Roma. ¿Qué es lo que sucede? Que Justiniano, en el año 538, que es el emperador de la Roma Oriental, en Constantinopla, Justiniano manda a su ejército a Roma y libera a Roma de los ostrogodos. Y al ya no haber este emperador, el que toma el poder en el año 538 es el obispo romano. Y ahí es donde verdaderamente empieza la Iglesia Católica Romana. Ahí está. ¿Verdad? Esa es la fecha de nacimiento de la Iglesia Católica. Como La que hoy dijimos, tenemos. obispo de Roma siempre había existido. Sí. Pero el poder político y religioso que es la Iglesia Católica hasta la fecha inició en el año 538. Sí, tremendo dato histórico, así es. Sí, ok. Al final de todo, bueno, cuando ya ahorita tenemos, Wilson, la imagen ya formada, ¿verdad? Ya la imagen descifrada desde la cabeza hasta los pies. Al final del sueño, lo que viene es una gran piedra del cielo. Esta piedra pega en los pies de la estatua, que de por sí ya es débil, y desbarata toda la imagen, ¿verdad? Y de los escombros de esto se va a formar un monte. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la piedra? Porque mucha gente, vamos a tener, por cierto, un tema sobre esto en un futuro cercano, si Dios lo permite. ¿Quién es la piedra? Pero ahorita vamos simplemente a ver qué nos dice el mismo Pedro, porque la gente dice que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Pero vamos a preguntarle a Pedro quién es la piedra, mejor. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok, entonces, si Cristo es la piedra, tal como lo dice el mismo Pedro, y esta piedra viene del cielo, pues aquí lo que estamos es ante el evento de la segunda venida de Cristo. Amén. Y cuando Cristo venga a esta tierra, todo el sistema político que ha existido se viene abajo. Todo, ¿verdad? Todo. Ahora, este acontecimiento está descrito en Daniel 2:34 con esta frase. Dice que la piedra es cortada y no con mano. ¿Verdad? Vamos a ver de qué se trata esto, Wilson, en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se dice no hecho de manos?
No hay voluntad humana. No hay voluntad humana, es algo que está fuera más allá de la humanidad. Es Y una nada, labor divina. nada mejor para describir esto que la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos Exactamente. hacer nada. Eso es un evento sobrenatural solo causado por el Señor Jesús, ¿verdad? Va a ser un Amén, amén. evento glorioso. Entonces, dijimos que cuando llegue la piedra aquí y destruye la imagen, entonces se forma un monte. Un monte. ¿Qué significa Ujú. un monte en profecía? Vamos a verlo en Jeremías. Hay muchos Ok. textos, pero vamos a ir solo a Jeremías 51, 24 y 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Entonces, aquí está relacionando a un monte con quién. Con Babilonia. Babilonia. Quiere decir que un monte en profecía equivale a un reino. Reino. Entonces, cuando esta piedra venga acá y desbarate todo, se va a formar entonces, dice que un Mon, monte, o sea, ujú. un reino Reino. que no va a tener fin, Fin. ¿verdad? Amén. Entonces a eso es lo que se refiere. La segunda venida de Cristo va a poner fin al sistema tal cual lo hemos conocido desde siempre y va a empezar un nuevo reino, que es el reino que De tanto ha Dios. anunciado la palabra de Dios a través de los siglos. Un reino que, Wilson, nosotros debemos vivirlo desde ya. Ujú, Por eso ujú. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Acercado. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros ya podemos vivir en ese reino con la ayuda del Señor, ¿verdad? O sea, debemos empezar a vivir como súbditos de ese reino, ¿verdad? Desde Porque ahora, claro. desde ahora, exactamente. Entonces, cuando Cristo venga, va a venir y va a establecer ese reino, un reino que no tendrá fin, y la capital va a ser la Nueva Jerusalén, Nueva ¿verdad? Jerusalén. Sí. ¿Por qué? Porque la antigua Jerusalén es simplemente un símbolo de esta verdadera. La verdadera es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. La ciudad de Eh, Dios. Exactamente, vamos entonces a Daniel 2:44 y luego vamos al libro de Apocalipsis. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Que entonces aquí Amén. la misma Biblia va descifrando el simbolismo, porque aquí ya no está hablando de monte, sino que habla del reino, ¿no? Lo que nos confirma que en profecía un monte equivale a un reino, es lo Un que quiere reino. decir. Porque dice aquí, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, un Exacto. monte, ¿verdad? Es lo que dice Ujú. cuando está hablando de simbolismo. Sí, mira, Luis, Apocalipsis. como aparece ahí atrás en la toma que tenemos, eso es algo majestuoso que no se mueve así nada más. Eso es lo que también da a entender, ese es el monte ahí, es una cosa que no nadie lo va a quitar, ¿no? Exactamente. Apocalipsis Wilson 21 del 1 al 4. Aquí entonces en estos textos nos está o nos va a delinear, nos va a mostrar cómo es que va a venir esa capital, la Nueva Jerusalén, aquí a la tierra, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que en Jerusalén, en esta Jerusalén aquí terrenal común y corriente, es de donde va a Ah, de gobernar Israel. Cristo. Nada que ver con eso. Sí, correcto, están esperando que todo ocurra ahí en el Medio Oriente. Ajá. Versículo 4 dices del No, sí, 21. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Ah, del 1 y 4, perfecto. Nos dice lo siguiente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Bueno, esa es la verdadera Jerusalén, ¿verdad? La Ujú. que va a venir Así aquí es. al cielo. Perdón, aquí a la tierra. Ok, Del cielo. del cielo a la tierra. Ok, entonces Daniel, el capítulo 2 nos deja claro que el Señor conoce absolutamente todo. Bueno, para los que no han visto el tema de la predestinación, tenemos un video sobre eso. Voy a ponerle el enlace al final del video para que lo vean. Dios conoce todo desde el principio porque Dios vive en un eterno presente. Él sabe cómo van a suceder las cosas. Y Wilson, lo asombroso es que uno lo puede constatar esto a través de la historia. Nada más es de buscar libros de historia o ir a Google y preguntar. Todo está allí, fechas y todo, absolutamente, ¿verdad? Y esto es lo Eh, bonito del método historicista, porque nos da realmente la confianza de que el Señor lo que dijo se ha Se estado cumple. cumpliendo, ¿verdad? A través de toda la historia. Y bueno, Ujú, uno al final del capítulo 2 queda con la impresión de que Nabucodonosor reconoce al Señor, ¿verdad? Lo ujú. acepta y bueno, parece como que el hombre se va a convertir de los dioses Correcto. falsos, pero es solamente una impresión. ¿Por qué? Porque cuando entremos al capítulo 3 vamos a ver de que la cosa no era como parece. No Pero fue esa es la impresión permanente. que nos deja el capítulo 2 al final. Vamos a leer entonces Daniel 2 del 46 al 49. Nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces sí parece como que hubo una conversión del rey. Pero vamos Ujú, a ver de que al rey le impresionó, pues claro, por supuesto, todo lo que dijo Daniel. Pero hubo algo que en el capítulo 3 vamos a ver que no le gustó de todo esto. ok, Entonces no se pierdan el próximo video que les... Bueno, yo creo que ese pues vamos a tener que hacer, el próximo video va a ser Daniel 3 y 4, pero lo vamos a hacer perfecto. en dos partes porque la verdad es que lo amerita. Vamos a hacer un análisis de la parte histórica y la segunda parte va a ser un análisis profético, Perfecto. pero la gente se va a quedar pasmada de saber en qué momento de la historia estamos nosotros. Si hay un capítulo en la Biblia que nos dice con señas y pelos dónde estamos, va a ser el análisis de Daniel 3 y 4. Aunque lo increíble de todo es como va a ver la gente, si lo lee, es que son estos capítulos lo que están contando es una historia nada más. Ujú, ujú. Pero detrás de esa historia hay profecía. Connotación profética, Entonces exactamente. eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. Bueno, entonces amigos, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido de mucha bendición. Traten de repasar este video varias veces porque es base para el resto del libro. Entonces traten de repasarlo. Estos conceptos que hemos visto aquí se van a repetir de diferente manera, pero se van a repetir. Entonces Exacto. lean la Biblia, el capítulo 2, vuelvan a ver el video todas las veces que puedan y por favor compartan también esta información que es para vida, para muerte, muy interesante para cualquiera, ¿verdad? O sea, de aquí de estas cosas van a salir muchas decisiones. Esperamos que las decisiones que se tomen sean las correctas. Bueno, Wilson, Claro que sí. que el Señor te bendiga. Muchas gracias por todo y vamos entonces a tener una pequeña palabra de oración.
Perfecto. Amante Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad de estudiar estos temas tan apasionantes. Ayúdanos, Señor, a ir analizando y meditando en cada uno de estos aspectos proféticos que hemos visto. Y ayúdanos, Señor, también para sacar estas lecciones también de vida que nos dejan los personajes que están narrados en estos capítulos. Danos, Señor, sabiduría de lo alto para seguir en esta tu obra y bendice a cada una de las personas que nos están escuchando. Gracias te damos, Eso. Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, mis hermanos y amigos. Por favor, pongan su like.